Que le iremos contando con calma, pero antes hay que pasar por algo que muy poca gente conoce y que es de una enorme importancia. ¿Recuerda usted los fusilamientos del 3 de mayo? El 2 de mayo es el levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas de Napoleón. Napoleón no estaba aquí todavía. El 3 de mayo los fusilamientos que inmortaliza Goya en un cuadro, en fin, que todo el mundo ha visto y tiene en la cabeza. Bueno, ¿y esa gente dónde está enterrada? ¿Ah? ¿A que no lo sabe? Bueno, pues sí que se sabe, pero nadie va, porque nadie sabe dónde está. Así que el Club de Amigos ha organizado con un auténtico especialista en la cuestión, que es Miguel Reseco, una visita. Ahí está. ¿Esa gente dónde está? ¿Dónde está enterrada? Pues bueno, una visita al cementerio, que está en el centro de Madrid, al lado de Parque del Oeste. ¿Casamingo le suena a usted? Pues por ahí, por la zona. Miguel Reseco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, qué historia, ¿eh? Qué historia. Vamos, si no os importa, vamos a repetir otra vez para que la gente coja las coordenadas. O sea, foto con el móvil en la pantalla para que no se les pase y que estar a las 10 y pico de la mañana en el lugar para hacer la visita. A las 10:30. 10:30. Anunciaban. Pues el cementerio está justo detrás de San Antonio de la Florida. Que es la ermita que tiene los frescos de Goya y que tampoco van a verla, efectivamente. Efectivamente, que es un sitio maravilloso. Y allí es donde fueron enterrados varios días después, porque Murat era el mariscal que gobernaba Madrid, y prohibió quiso que esos cadáveres quedaran allí como un escarnio al pueblo de Madrid. Fueron todos los fusilamientos que se realizaron a lo largo del 2 y 3 de mayo. Se mantuvieron los cadáveres, no solo insepultos, sino que no se permitía a nadie que se acercara a ellos, lo que aumentaba el horror entre la gente de Madrid, incluso porque algunos de ellos puede que no estuviera muerto todavía, se estuviera desangrando. Pero en concreto este fusilamiento, que fue el más numeroso, y fue a las 4 de la mañana del día 3, se impidió hasta el día 12. O sea, 9 días estuvieron los cadáveres a la intemperie y al albur de las alimañas. Claro. Sí. Bueno, ¿cuánta gente? El número de bajas yo he visto siempre de la represión francesa. Yo he visto siempre cifras que bailaban un poco. He visto desde 2.000 personas, otros menos. Bueno, ahí jugaba mucho la política. Quiero decir, todos les interesaba decir que el enemigo había sido el que había sufrido más y nosotros menos. Entonces, todas las cifras que se han dado a lo largo de los primeros años han sido cifras políticas. En los hechos del 2 y 3 de mayo, entre fusilados y muertos en la refriega, pues están del orden de los 400. 170 y pico fueron heridos, a consecuencia de lo cual seguramente la mayoría fallecieron. Era fatídica, efectivamente. Sí, esa es la cifra que yo doy en Te voy a contar tu historia, es así. Hay gente que la exagera, pero o sea, 200 muertos en una jornada en una ciudad como el Madrid entonces, que era un poblacho realmente. 170.000 eran los que poblaban Madrid, según el censo que había hecho Godoy pocos años antes. Fíjate, estamos hablando de más de un muerto por cada 1.000 habitantes. Qué barbaridad. Bueno, ¿y está olvidado el cementerio este, asombrosamente? Sí, está olvidado. Durante los años posteriores, pues claro, había el espanto había sido tal y había el número de familiares suficientes como para mantener ciertos homenajes, ciertas peregrinaciones que se hacían en las congregaciones que se crearon para atender a las víctimas, y durante muchos años se estuvieron realizando homenajes y procesiones. Posteriormente, ya cuando en la época cuando se cumplía el primer centenario, Alfonso XIII quiso hacer un gran homenaje, pero ya en el obelisco y en el obelisco, que es donde están también fallecidos los que fueron asesinados, otro fusilamiento importante. ¿Eso es la Plaza de la Lealtad, lo de la Bolsa? En la Plaza de la Lealtad. Pues donde está bajo el obelisco hay una urna donde están y ese pebetero los restos y el pebetero. El obelisco que antes era el monumento a las víctimas del 2 de mayo y ahora es a los muertos por la patria. En fin, ya ha perdido un poco ese carácter. Pues bueno, fue cuando Alfonso XIII empezó a hacer el homenaje allí y a la puerta del cuartel de Monteleón, actual Malasaña, antigua Plaza del 2 de Mayo, se fue olvidando y fueron dejándose de hacer esos homenajes, y ahora pues queda
en manos de los que lo custodiamos. ¿Qué vamos a ver cuando ahí contigo Bueno, el miércoles? Ahí, francamente, hay que ver un jardín. Es un jardín con una doble hilera de cipreses que lleva a lo que fue la antigua casa de un capataz, el que se encargaba de las fincas, porque esa zona era una zona que estaba muy regada. Entonces, en esa casa que queda del antiguo capataz, pues se cavó una cripta. El cementerio en realidad es un cementerio de fosas comunes, donde se enterraba a la gente menesterosa. Pero en esa cripta la mandó cavar Carlos IV para enterrar a gente un poco más próxima a la corona, un médico personal y tal. Y ahí fue donde fueron sepultados. Entonces queda la lápida con una cruz, la única cruz que hay exterior, no hay lápidas, no hay cruces. O sea, es un cementerio que no lo parece desde fuera. Y posteriormente, en los años 60, el cementerio había quedado muy deteriorado, la capilla, los muros, esta casa a la que antes me refería, porque fue frente de batalla. Fue frente de guerra en la guerra civil, entonces, efectivamente. había quedado en ruinas y entonces, bueno, pues en los años 60 del siglo pasado se consiguieron fondos para que fuera restaurada. Y ahora los restos están en una cripta bajo esa capilla. Qué historia más bonita. Pero no se la puede perder, ¿eh? O sea, esto es el miércoles a las 10:30 de la mañana. Hay que llamar antes al club, claro, para apuntarse y conocer ese rincón absolutamente desconocido de Madrid, importantísimo en la historia de España. Oiga, que son es la gente que fusilaron el 2 y el 3 de mayo, que están ahí enterrados. 91616, eso hay que apuntarse, claro, 916162464. Para ir a verlo con quien mejor lo conoce, que es Miguel Reseco. Y de paso conocer la zona que es muy bonita. San Antonio está San Antonio está al no lado y es tremendo. La Rosaleda la Rosaleda ahora está preciosa. Que está preciosa. Ahora ¿Qué es un traes momento. ahí? Es un obsequio. Esta es mi última novela. Esperando a Napoleón. Yo soy aficionado a los temas del 2 de mayo. Que te lo sacó Tercios Viejos esto. Pero sí. Pero descubrí que el 2 de diciembre, que es cuando vino a Napoleón a reponer a su hermano que había huido por primera vez, que hubo varias, pues es un pasaje desconocido y donde los madrileños, que ya habían sufrido mucho el 2 de mayo, fueron a dar la cara para defender su ciudad, porque ya no quedaba, como en el caso anterior, apenas quedaba ejército, claro. y fueron ahí otra vez a batirse el cobre. Entonces es un hecho que yo quería dar a conocer. Y entonces pues me decidí a escribir esta novela. Qué buena historia. Miguel, muchísimas gracias. Nada. Recuerde, 916162464 para estar el miércoles por la mañana con Miguel Reseco visitando ese cementerio, que me parece que era Maurice Barré, ¿no?, que decía que una nación es la posesión de un viejo cementerio y la voluntad de cuidarlo. Bueno, pues exactamente eso es lo que significa este cementerio, que es nuestra gente, que dieron su vida por España literalmente. Ahí en el... Gente como nosotros. Sí, era gente. No había cardenales, no había ministros, no había... Sí, señor, gente del pueblo, totalmente. En fin, oye, mil gracias. Más cosas.